Muy buenos días. Después de una semana de inasistencia o de vacaciones, vamos a iniciar con el libro, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1. ¿A quién le toca? Laura, doctora Laura. Sí. Adelante. Buenos días. Buenos días A todos y todas las presentes y los presentes. Capitán. Hermoso Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, amado Padre, que nos has dado tu palabra escrita para que en esta época, a través de tu palabra, podamos conocerte más, conocer, Señor, tus designios, tu guianza, tu voluntad. Gracias porque tu palabra nos guía, nos enseña, aún nos redarguye. Así es que gracias te damos por tu palabra, gracias por este lugar, gracias por este tiempo, gracias por todas estas personas que estamos aquí, Señor, que tenemos una misma determinación de escudriñar tu palabra, de aprenderla. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú nos guíes también en esta mañana para entender esta palabra que empezamos hoy a estudiar, esta epístola a los Hebreos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias, Dios Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Y que no sea revelado más, ¿verdad? Más. Es decir, que se quite el velo. Y bueno, pues lo muy original de esta carta a los Hebreos es que me parece que es el único libro, carta, que no tiene definido el autor, ¿verdad? Entre todos, por ejemplo, los primeros 5 libros, el Pentateuco, pues está claro que los escribió Moisés, y después el de Josué, jueces, en fin, cada uno va teniendo una dirección, un autor, y la carta a los Hebreos no tiene un autor definido, y dice que hay muchas probabilidades, pero entre las mencionadas, por supuesto, está el apóstol Pablo, está Lucas, Clemente, Bernabé, Apolos, Felipe, Priscila, Silas. Sin embargo, no tiene un autor definido. Y entonces yo creo que, como todos los demás, pues han sido escritos inspirados por el Espíritu Santo. Y pienso que de manera especial el Señor deja este libro así. Pues yo quisiera creer de manera especial que, por supuesto, lo define y lo hace así el Espíritu Santo, y no nos define quién humanamente lo escribió. Y bueno, sí hay algunos otros datos, como que se escribió entre el año 66 y 70. Un dato muy importante es que quien lo escribió es alguien que conocía muy bien el Antiguo Testamento, porque cita muchos, vamos a ver algunas de las citas mencionadas, por ejemplo, en Salmos, menciona mucho a Salmos, y menciona algunos hechos del Antiguo Testamento. Y entonces, bueno, esto es la carta a los Hebreos. Se refiere a los destinatarios de esta carta, una congregación de creyentes hebreos. La Biblia de estudio dice que probablemente hebreos, judíos, pues, que estaban en Roma. Pero en el diccionario bíblico, el muy grande que no quise traer porque está muy gordo, dice que seguramente eran algunos hebreos que estaban en Palestina. Pero bueno, finalmente era para los hebreos, y hay una razón por la cual esta carta es escrita para ellos. Dice que la persecución pues siempre había sido una amenaza para la iglesia en este lugar, si fuera para los que estaban en Roma, y esta persecución hacía que los nuevos creyentes, que eran judíos, nuevos creyentes en Cristo, pues que habían renunciado y habían muerto a sus costumbres judaicas, pero que parecía que estaban como queriendo volver a los viejos rudimentos, a las viejas costumbres judías. Y entonces esta carta tiene esa intención de
de que se sostengan en la nueva libertad que tienen, la nueva libertad que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Y ¿qué más puedo leerles de aquí? Dice que con Cristo no hay necesidad de ninguno de los rituales del judaísmo. Eso va a querer enfatizar en estos capítulos, en estos 13 capítulos. Dice, apelando a su conocimiento del Antiguo Testamento, el autor comenta de manera especial sobre los paralelos con el Pentateuco, que son, ¿cuáles son? 5 libros. ¿Cuáles? Génesis, Éxodo, Y Deuteronomio, correcto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? El autor de Hebreos exhorta a la madurez a los cristianos hebreos, mostrando que el sufrimiento presente por Cristo está seguido por eterna gloria con Él, algo que ni el judaísmo ni ninguna otra religión pueden ofrecer. Todo el Antiguo Testamento señaló el ministerio de Cristo, pues las ofrendas, las fiestas, el tabernáculo, los sacerdotes eran usados para mostrar el camino de Jesús. Todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo dice en una parte de la Escritura que todo era sombra de lo porvenir, de todo relacionado con Cristo? Y va a mencionarnos Hebreos cuánto, por ejemplo, el sumo sacerdote, bueno, pues Jesucristo viene a ser al tiempo el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Y todos los sacrificios y los holocaustos, bueno, Jesucristo viene a ser el gran y último holocausto. Las ofrendas, las fiestas, que las fiestas son citas divinas, ¿verdad? Citas divinas para, con el Señor, mejor dicho, con el Señor. Son para el Señor y es con el Señor, citas divinas. Eso es una fiesta. Y bueno, ¿qué más dice? Se define la fe, lo veremos también porque es muy famoso, ¿verdad? ¿Cuál es alguna cita muy famosa de Hebreos que me digan? ¿Verdad? Que dice, pues la fe. Esos 3 elementos, ¿verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, este libro nos llevará a definir la fe, a hablar de hombres y mujeres, lo que hicieron, quiénes son y lo que hicieron por la fe. Mencionará a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés. Y bueno, por último, el autor de Hebreos revela que el nuevo y eterno pacto ha reemplazado el pacto temporal y que la sangre de Cristo ha pagado el precio de manera total. Así es que bueno, también nos dejará saber que el cristianismo es más que una religión, es una relación con Jesucristo. Así es que bueno, leamos capítulo 1 del libro de Hebreos, que tiene solo 14 versos, y entonces vamos a leer solamente uno. ¿Va? Adelante, por favor. Capítulo 1. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad en el centro de tu reino. Es el centro. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo y alegría más que a tus compañeros. Oleo. Y tú, oh Señor, en
tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son... Sí, por favor. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Lo hace como pregunta, ¿verdad? Gracias, gracias. Bueno, pues entonces el verso 1, cuando dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pues nos hace saber que efectivamente al principio el Señor habló incluso primeramente por Moisés y llegó a decir que lo había visto cara a cara, ¿verdad? Entonces era Dios hablando al hombre incluso cara a cara. Después dice que Él habló a través de los profetas. Y yo les pregunto, ¿profetas como quiénes? Elías, Eliseo, David. Ezequiel. Salomón. Silvita, dime uno. Habacuc. Juanita, dime uno. Ezequiel. Martín, dime uno. Ofe, dime uno. Joel, Joel. Sí. Lucas. Amos, Malaquí. Pues, ¿qué creen? Todos los profetas. Todos, ¿cierto? Porque por eso es que dice Moisés y los profetas. Por eso fue la transfiguración de Jesús, porque estaba la ley y los profetas. La ley es, ¿verdad?, relacionado con Moisés, que da los 5 libros, y después cuando dice nos habló a través de los profetas, es todos los demás que siguen, todos, ¿verdad? Y recuerdan que alguna vez hemos hablado de que los profetas mayores y los profetas menores. Bueno, lo que yo sé es que se le llama profetas mayores y son los 3, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, porque ellos son profetas. Isaías es profeta de Jesucristo, Jeremías es profeta de Dios Padre y Ezequiel es profeta del Espíritu Santo. Y luego todos los demás que se le llama menores en el sentido de que, en el sentido de los mayores, por lo tanto todos los demás se les llama menores, ¿verdad? Y a mí me ha parecido hermoso, por ejemplo, encontrar esa relación entre decir, a ver, Isaías es el profeta de Jesús, y entonces encontrar que el libro de Isaías tiene, ¿cuántos capítulos? 66 capítulos, ¿verdad? Igual que toda la Biblia. Entonces dije, es cierto. Y luego Jeremías, cómo menciona tanto al Padre, y cómo Ezequiel habla del Espíritu Santo de manera especial y la obra que él hace. Entonces, bueno, Dios nos ha hablado en otro tiempo a través de la ley, y luego nos ha hablado mucho a través de los profetas, pero más luego llega Jesucristo. Y entonces viene la época en la que Dios habla a través de Jesucristo. Y está Jesucristo en la tierra, y está hablando, y está enseñando, y está diciendo todo lo que se puede escribir después de él a partir del Nuevo Testamento, y lo que dan testimonio de él, y cómo da testimonio Mateo, testimonio Marcos, testimonio Lucas, testimonio Juan. Entonces, cómo dan testimonio, cómo se revela a Pablo, y entonces Pablo da testimonio en todos los demás cartas, y cómo se revela de manera especial a Juan, que Juan no solo escribe la epístola de Juan, sino que escribe más adelante primera, segunda, tercera de Juan, y luego escribe el gran libro de la revelación, que es el Apocalipsis. Entonces, nos ha hablado en este caminar, y hoy nos habla, ¿cómo nos habla? ¿Verdad? El conjunto, qué afortunados somos hoy, tremendamente afortunados, ¿verdad?, de tener su palabra, y hasta tenerla en diferentes traducciones, del hebreo y del griego, diferentes traducciones al castellano, que es nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, bueno, pues
Dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Como les he dicho al principio, a través de Moisés, después los profetas y todo. Y luego dice el verso 2, ahora en estos tiempos últimos, porque dice en los postreros días, pero aquí la versión Dios habla hoy, dice, ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Y quiero leerles, vayan conmigo, Salmo 2. Vamos a leer todos el Salmo 2. Para que me vayan siguiendo. ¿Sí? Salmo 2, verso 1, por favor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Gracias. Ahora sí, Irmita, verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su unigénito diciendo, Ungido. 3, Seferino. Sí. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Acá, 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Sí, por favor. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, yo le sigo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú. ¿A quién se lo dijo? A Cristo Jesús. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Sí? Bienaventurados todos los que en el Señor confiamos. Entonces el Señor dice, Él ha hablado mediante su Hijo, mediante el cual Él creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. A Él ha hecho herederos de todas las cosas, pero recuerden que en otra porción dice que nosotros somos coherederos en Cristo. Y si solo Él le ha dicho, tú eres mi Hijo amado, y solo a Él lo ha hecho heredero de todo, bueno, nosotros podemos tener acceso solo estando en Cristo. Siempre pienso, es como meternos a Cristo, ¿verdad? Meternos al territorio, a la persona que es Cristo, y entonces a través de Cristo sí ser hijos amados y a través de Cristo sí ser coherederos, ¿verdad? Y ser además olor fragante estando en Cristo. Y luego, Silvia, ¿me puedes leer el verso 3, por favor? Sí. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. Él es el resplandor glorioso de Dios. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Se ha sentado a la derecha. Y nos ofrece una cita que es Juan 1:14. Dice así, y aquel verbo, o sea Jesús, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto lo está escribiendo Juan, y quién mejor que él, ¿verdad? Testifica que aquel verbo efectivamente se hizo carne y que sí habitó entre nosotros, que sí pisó esta tierra,
que sí estuvo aquí. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos lleva también a que leamos Hebreos 7:27. El Jesús, leeré desde el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, así santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de la antigüedad, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y entonces con esta cita nos habla de cómo va a ir dándonos la muestra y la mención de lo que era en tiempos pasados con los sumos sacerdotes y cómo es Cristo hoy el gran sumo sacerdote que no ha tenido necesidad como aquellos de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, y que esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ofreciendo su vida a sí mismo por nosotros. Entonces, esto lo refiere según esta cita, que el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego el 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que aquellos. Dice, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Seguramente también lo refería por la idea de que pudieran mencionar a los ángeles, que ciertamente han sido seres ministradores de parte de Dios, ¿cierto? Y pareciera que decir es que un ángel es la presencia misma, como el ángel que vino a hablar con Jacob, por ejemplo, ¿no? Decir, pues, pudiera ser Jesucristo, tal vez inferior a los ángeles. Y por eso es que aquí se hace esa aclaración, no, hecho tanto superior a los ángeles, mucho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y entonces vamos a leer Efesios 1, 20 y 21. Juanita, Efesios 1, por favor. 20 y 21. 20 y 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gracias, Juanita. Bueno, pues entonces el poder, la fuerza que operan en Cristo, dice el Espíritu Santo resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de lugares celestiales, y el 21 enfatiza, y él que está sobre todo principado, ¿verdad? Imaginemos como un nivel de principados, de potestades, de señoríos, en fin, él está por encima de todo, por encima de todo. Por eso yo puedo decir que todos esos principados, los potestades y todo aquello contrarios a Dios, aún así se sujetan a Dios Padre, aún así se sujetan a Jesucristo, y Él está por encima de todo, ¿verdad? Por encima de todo. Entonces, por eso es que se quiso hacer también esta aclaración que nos menciona en este verso 4. Y luego el verso 5, ¿me lo puedes leer, Martín, por favor, de Hebreos? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré el Padre y él me será
a mi hijo. A mí él dijo, y fíjense, nos hace esa pregunta, ¿verdad? A ver, díganme, ¿a cuál de los ángeles alguna vez el Señor le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y dice, ¿a cuál de ellos? Y entonces el 5, porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y bueno, lo dice en forma de pregunta para enfatizar que solo a Cristo Jesús se lo ha dicho, solo a Cristo Jesús, y nosotros somos sus hijos solo a través de Cristo. Amén. Por eso la importancia de sí estar en Cristo, permanecer en Cristo, en Cristo, en Cristo. Hace muchos años, cuando empezaba a leer la Escritura, me llamaba la atención el concepto de en. Yo decía, no, ha de ser con, ¿verdad? Y entonces, bueno, el Señor ya nos explica que no, que es en, porque es en Él, a través de Él, ¿verdad? Él en nosotros y nosotros en Él, ¿verdad? Para formar una unidad, exacto, dentro. Entonces, que esa sea siempre nuestro pensamiento, decir, cuídate siempre de estar en Cristo, siempre como un territorio, insisto, ¿verdad? Y siempre nuestra mente siempre requiere de imágenes y hace imágenes, y entonces si pudiera ser más fácil imaginar que estoy en Cristo, y en Cristo Él es mi refugio, Él es mi paz, Él es mi protección, Él es mi maestro, en Cristo. Y hay quienes se salen de Cristo, ¿verdad? Y entonces están bajo su propio riesgo, viviendo esta vida bajo su propio riesgo, o una vida sin Cristo. Entonces Él nos puede proporcionar todos estos beneficios de estar en Cristo y de ser aquí hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Y luego el verso 6, por favor, Ofe. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. ¿Y se acuerdan algún momento donde se oyó que el Señor dijo acerca de Jesús? Ajá, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado, quien me complace. Sí, así lo presenta. Dice en otro lugar, al presentar a su hijo al mundo. Pienso que ese mismo día fue el bautizo y la presentación. ¿Cierto? Porque ahí el Señor lo presentó también al decir, este es mi hijo amado, ¿verdad? A él adórenle. Y bueno, nos invita a una cita en 1 de Pedro 3:22, la voy a leer. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A él están sujetos. Nada que andan sueltos trabajando por su cuenta, haciendo sus locuras. No. Están sujetos al Señor, ¿sí? Y el Señor sabe cuándo les permite que vayan y zarandeen a Pedro, o zarandeen a Laura, o zarandeen a alguien, ¿verdad? Pero están sujetos al Señor. Bueno, el verso 7, por favor, Juanito. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Gracias. Respecto a los ángeles dice, hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego. Son sus servidores del Señor a los ángeles. Lo refiere, como dicho antes, en el Salmo 104:1. Y aquí es donde empezamos también a ver cómo hace referencias del Antiguo Testamento. Y eso mismo que acabamos de leer está textual en el 104:1. Ya llegué. 104:4. ¿Verdad? ¿Quién lo tiene? Sí. El que hace a los vientos sus mensajeros y a sus flamas de fuego sus ministros. Sí, entonces lo refiere tal cual está escrito aquí en el libro de Salmos. Llamas, flamas, es lo mismo, llamas de fuego, sus ministros. Y bueno, luego vamos a leer el verso 8. Por favor, ingeniero. Sí, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios,
por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gracias. Pero respecto al Hijo dice, tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Y bueno, en la forma en la que está escrito, ¿cuál leímos? El 8. El 8, ¿no? Sí. Ajá. Tu trono, Dios, por el siglo del siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Más del Hijo dice, yo pienso que está hablando el Espíritu Santo y está haciendo ese juego de palabras, ¿no? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. Y entonces dice, pero habla del Hijo, oh Dios. Entonces ahí nos deja ver a la persona del Espíritu Santo hablando esta parte. Y bueno, y esto que está diciendo exactamente así lo refiere al Salmo 45, 6. Cinco, 6 lo repite también textual, lo cita textual. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y entonces está citando algunas porciones de Salmos. Por eso nos deja saber que este autor conocía ampliamente el Antiguo Testamento, al menos de manera especial, también el libro de Salmos. Y luego, Sebastián, ¿me lees el verso 9, por favor? Sí. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Gracias. Has amado lo bueno y odiado lo malo. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y te ha colmado de alegría más que a tus compañeros. Y entonces yo pensé, más que tus compañeros, ¿a quién se refiere? ¿Cuáles serán esos compañeros? Y bueno, nos invita a una cita que me gustaría que fuéramos todos. Isaías 61. Isaías 61. Y está tan bonito además, Isaías 61, de los versos 1 al 3. Por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque mi Dios Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén, amén, amén. Bueno, pues me encanta esto que el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Y quién está hablando ahí? Jesús, ¿verdad? Jesús. Y dice, porque me ungió y me ha enviado. Y entonces nos va dando una lista. ¿Quiénes son esos compañeros a quienes los envió? Bueno, pues son los abatidos, son los quebrantados de corazón, son los cautivos, son los presos, son los enlutados, son los afligidos. Y entonces también el Señor, yo digo que si el Señor tomó nuestro lugar en la cruz, siempre pienso eso, si el Señor tomó, estando dos personas, estando Cristo y yo, y si el Señor tomó mi lugar, entonces ¿yo dónde quedé? Pues en el suyo, ¿cierto? Y entonces, si yo tomé su lugar, pues entonces ahora es tarea mía ir a los quebrantados de corazón, ir a los enlutados, ¿verdad? Ir a los afligidos, ir a los presos. Si Él ya tomó mi lugar y Él pagó ese precio tan tremendo, dice, pues entonces ahora toma el mío. Y entonces es tarea nuestra grande hacer todo esto
de ir a los abatidos y poder darles una palabra, una medicina, la palabra de consuelo, ir a los quebrantados de corazón, ir a los cautivos, ir a la cárcel, ¿verdad? Ir a los presos, a los enlutados, a quienes están sufriendo una pérdida, a los afligidos. Entonces, yo pienso que esos son los compañeros a los que está citando aquí, que los citan las dos versiones de manera igual, la palabra compañeros. Y cuando nos da esta cita de el Señor me ungió, está sobre mí y me ha enviado, me ha enviado, me ha enviado. Entonces creo que si nos dice, está bien Laura, yo tomo tu lugar en la cruz, no morirás así horrible ni vivirás lo que yo viví, pero entonces tú toma el mío. Entonces tú ve, te encargo Silvia, te encargo Juanita, que vayan, ¿verdad? A los que están cautivos en las adicciones, a los que están presos, a los que están enfermos, abatidos, a los que están en las cárceles. Te encargo eso, ¿verdad? Porque si Él toma mi lugar, pues entonces yo tomo el suyo. Amén, 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 amén. ¿Qué piensa de eso el ingeniero? Muy bonito. Muy cierto, ¿verdad? Así es que tenemos una grande, grande tarea allí. Y justo ese es el tema. Me invitaron a compartir una iglesia, la iglesia de la pastora Irinea. Y entonces estaba, sí, cómo no, sí voy en 2 semanas. Y luego pensé, y luego, Señor, dime qué tema voy a compartir. Y luego cuando empecé a estudiar hebreos y me da esta cita, dije, claro, eso voy a compartir, ¿verdad? Porque es una tarea que el Señor nos ha dejado, porque hemos tomado su lugar. Amén. Amén. Bueno, pues entonces ahora vamos al verso 10. Por favor, Hermela. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y a los cielos son obra de tus manos. Amén. Fundaste la tierra. Me hace recordar el Salmo, no recuerdo el 24, no. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que aquí habitamos. O sea, que nos guste o no, queramos o no, dijo Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que aquí estamos, ¿verdad? Entonces, aquí nos vuelve a decir, Él fundó la tierra, los cielos son obra de sus manos, todo es del Señor. Y aquí dice, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio, tú mismo hiciste el cielo. Y vuelve a citar en el Antiguo Testamento el Salmo 102, 25. Si alguien me gana, Salmo 102, 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Los cielos son obra de tu mano. Desde el principio fundaste la tierra. Vuelve a citar al Antiguo Testamento. Y bueno, el siguiente Seferino, 11 y 12 juntos, por favor. Sí. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gracias. Todo eso dejará de existir, lo que hemos mencionado, los cielos y la tierra, pero tú permaneces para siempre. Todo ello se gastará como la ropa. Lo doblarás como se dobla un vestido. Lo cambiarás como quien se cambia de ropa, pero tú eres el mismo. Tu vida no terminará. Y en otra cita también leía que el Señor doblará los cielos y la tierra como va doblando un vestido cuando ya lo quieres doblar por viaje o porque lo quieres simplemente desechar. Y entonces nos deja ver también que el Señor tiene esos planes para el fin de los tiempos. Y entonces no me quise como meter tanto ese tema porque finalmente dije, Señor, pero yo en ti, en Cristo, yo estoy resguardada de lo que sea. Cuán importante nos es permanecer en Cristo, para que aún en medio de tormentas y de situaciones y de calamidades, bueno, el Señor, yo estoy en Cristo, ¿verdad? Y no importa que nadie se ha quedado en la tierra, ¿verdad? Nadie de todos los que hemos leído ha permanecido en la tierra, sino que estar en la tierra sabemos que es una experiencia solamente,
que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal de carácter temporal siempre. Y aun cuando fuera eso sucediendo durante nuestro tiempo, bueno, estar en Cristo, Señor, tú tendrás fines buenos para mí, fines de bien para mí, y creo que no es algo que nos preocupe a nosotros. Sí nos preocupa por las almas que queremos que sean salvas, especialmente nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, si viven. Es decir, en ese sentido sí nos ocupa y nos preocupa. Entonces, por eso también, pues, procurar que la gente esté en Cristo, porque Cristo hoy es el arca de salvación, como fue en su momento el arca de Noé, ¿verdad? Que por cuántos años, ¿verdad? Por cuántos años Noé, por 100 años, dice que todo lo que tomó de hablar y de buscar que la gente subiera y que se arrepintiera, como señal de arrepentimiento subirse a Cristo, ¿no? Como señal del arrepentimiento es ir al bautismo, ¿verdad? Entonces, hoy nuestra arca de salvación es Jesucristo. Por eso la importancia como territorio, como un arca, estar en Cristo, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos refiere todo esto hablando de lo que físicamente es finito, mas Dios Padre es infinito. Dice que Él nunca, tú eres el mismo, tu vida no terminará. Y nos cita también a Isaías 51, verso 6, se los voy a leer. Dice así: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Mi salvación, dice Cristo, será para siempre, la que te ofrezco será para siempre, mi justicia no perecerá, mas es necesario estar en Cristo. Amén, amén y amén. Y vi una fotografía de estas fotografías que nos invitan a cuidar la Tierra, el planeta, donde se ve el planeta como está todavía hoy, donde se ve la separación entre los mares y la Tierra. Y enseguida está una fotografía donde se ve todo viejo, ¿verdad? Seco, se ve viejo, y me hizo recordar esto: la Tierra envejecerá y todo envejecerá. Como dice aquí, serán deshechos como humo, la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Amén. Y gloria a Dios por esta promesa que nos está haciendo nuestro Señor. Amén. A través de Isaías. Bueno, y luego vamos al verso 13, por favor. Martín. Sí. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ver, ¿a cuál se lo dijo? ¿A cuál, a cuál? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Exacto, hace la pregunta y nos invita a que lo respondamos nosotros. Pues a ninguno, ¿verdad? A ninguno. Y bueno, aquí vuelve a citar algo dicho textual en Salmo 110:1. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, es un salmo de David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Tú aquí tranquilo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga, ¿verdad?, a tus enemigos por estrado de tus pies. Y bueno, este salmo me deja ver que el rey David tenía esa visión de decir Jehová, o sea que David no solo conocía a Jehová Dios Padre, sino que sabía, por lo cual habla de, se lo dijo a mi Señor, ¿verdad? Se lo dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hablando de Jesús, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así es que, bueno, lo cita aquí porque ninguno de los ángeles jamás le dijo eso. Y termina con el verso 14. Juanito, por favor. No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Como pregunta, ¿verdad? Dice, porque todos los ángeles son espíritu al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Bueno, entonces, aquí también nos está diciendo algo importante. En la versión Reina Valera dice, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ángeles de los que serán herederos de la salvación, es decir, no para todos, no para todos. Y aquí también lo aclara en la otra versión, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Así es que, bueno, gloria a Dios que eso es lo que nosotros creemos y sabemos y trabajamos por estar en Cristo y para que el Señor siga mandando a nuestra ayuda a sus ángeles ministradores, porque no es para todos, pero ángeles que son enviados para nosotros. Hace muchos años, una amiguita mía hizo un estudio y nos los compartió acerca de los ángeles. Él cita, y todavía los de tener, ¿no? Sí. Entonces me gustó mucho porque a veces no le damos como tanta importancia, ¿verdad? Y es cierto, Jesucristo es supremo a todo. Pero también me pareció interesante saber de los ángeles que ministran, que sirven y que son ángeles al servicio nuestro. La Biblia ha hablado de algunos cuando se presentan a darnos ayuda. Y entonces yo creo que no ofendemos a Cristo Jesús ni a Dios Padre si aprendemos un poco del trabajo de los ángeles, ¿verdad? Solamente para saber, y a veces he dicho, Señor, manda por favor a los ángeles que has dispuesto para mis hijos, mándalos que los guarden, que los lleven con bien, que los guíen, que los hagan invisibles, que hagas un cerco de protección para mis hijos, para mi vida. Entonces muchas veces he dicho, Señor, manda a los ángeles ministradores que has diseñado para mí, ¿verdad? Para que nos guarden. Así es que así nos dice la palabra y así termina este capítulo, el capítulo 1, que tiene 14 versos. Señor Dios, hermoso Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, hermoso Padre, porque tú a través de tu Espíritu Santo nos irás revelando cada uno de estos 13 capítulos y nos dejarás saber, Señor, abrir de tus riquezas para nosotros, abrir nuestro entendimiento todavía más y darte gracias porque cada verso y cada capítulo tiene revelación importante para nuestra vida. Señor, que el final de todo esto sea el que nosotros estemos más firmemente en Cristo Jesús. La importancia de estar en Cristo Jesús, porque solo a través de Cristo hay salvación. Solo a través de Cristo Jesús hay vida eterna y nos interesa porque estamos, si en el año 60 se hablaba de los postreros y últimos días, pues en el año 2019, ¿cuánto más, Señor? Y cuánto más por tantas señales que estamos viendo, más en Cristo Jesús podemos poner nuestra confianza, nuestra paz, porque Él es nuestro refugio. Gracias, gracias por Cristo Jesús, gracias Señor por tu ayuda, gracias Espíritu Santo, y este aplauso es para ti. Amén. Adelante, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Algún comentario? Una pregunta. Si para no estar fuera de Cristo, primero debo estar dentro de Cristo, ¿no? O sea, es para quienes hemos decidido estar en Cristo. ¿No? Sí. O sea, alguien que no está en Cristo no puede salir de Cristo. No está en... Alguien que no está en Cristo, ¿cómo? Alguien que no está en Cristo no puede salirse. Porque no está Cristo en él. Entonces para los que hemos tomado esa decisión de estar en Cristo. Estar en Cristo, reconocer a Cristo, estar en Cristo, reconocer su salvación. Y saben, les voy a comentar algo. Yo he estado yendo algunos domingos a misa porque mi mamá, aparte de venir aquí, le gusta ir a misa. Y a veces se quiere ir solita y para no irse solita, pues me voy con ella, ¿no? Entonces poniendo mucha atención en muchos de los rituales que se dan. Cuando llega un momento en el que citan el credo, así se dice, ¿verdad? El credo, ¿verdad? Entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso.
cuando oigo esa parte digo, mira qué bonito que se pueda decir, que lo puedan mencionar siempre, ¿verdad? Entonces, me gusta saberlo y creerlo para no creer que solo los cristianos tenemos salvación, ¿sí? Para no creer que somos los únicos dueños de la salvación, sino decir, basta, creer en Jesucristo. ¿Por qué creer en Jesucristo? ¿Qué ventaja tan grande tenemos nosotros de conocer la Escritura y de escudriñarla como la escudriñamos, ¿verdad? Y bueno, que la palabra rige también nuestro comportamiento. Pero bueno, ese es un comentario que aprovecho. Mi comentario personal, ¿verdad? Gracias. Solamente en Cristo hay salvación, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con esa parte, porque también dice que creen en otras cosas. Sí, hay una parte que está Sí, entonces hay que ser muy claro porque estamos aclarando las cosas, que solamente en Cristo. ¿Se acuerdan del sábado? No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo, ¿no? En ningún otro más. Y aquí en la carta de los Hebreos, en el capítulo 1, dice que Dios nos habló de muchas maneras. Nos ha hablado sobre los profetas. ¿Y de qué otras maneras nos hablaría Dios? Sí, incluso en una montaña, ¿no? Terremotos, cuando les decían, no queremos, acércate tú, que nos hablen. ¿De qué muchas maneras ha llamado la atención para que nosotros no nos perdamos? Nuestra vida está en Cristo, dentro de Cristo. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, Laura? Dice, cuando Cristo paga el precio, entonces Él se pone en nuestro lugar y nosotros nos quedamos como hombres en la tierra para hacer su voluntad. Pero cuando Él resucita, por eso el poder de la resurrección, entonces dice que viene hacia nosotros. Y entonces todos los que creemos en Él, lo aceptamos como nuestro Señor Salvador. Lo vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos, nos lo aclara. Pero ya no vivimos nosotros, sino nosotros dentro de Él. Cristo en nosotros. Y ahora, del capítulo 1, ¿de qué nos habla el capítulo? De la esencia de Jesucristo. Todo, por eso desde el principio hasta Apocalipsis, está Cristo, está Cristo. De la esencia de cómo es Él. Dice que es, hay una palabra que usa, sustancia, la imagen misma de su sustancia. Nos describe el carácter de Cristo. ¿Cómo es Él? Y fíjense, para ti, ¿cómo es Cristo? Acuérdense que Cristo significa Mesías, ¿eh? Jesús o Mesías, Jesús el Mesías, el Salvador es el Mesías. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí en este capítulo? ¿Cómo lo podrías resumir? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Dios. Dios, porque está hablando, nos decía Laura, que parece que nos habla el Espíritu Santo en esta carta de los Hebreos. Esta carta de los Hebreos, ¿qué tiene de diferente de la carta cuando Pablo escribe? En la salutación. ¿Cómo saluda? Siempre se presentaba, ¿verdad? Y en esta no hay presentación. Yo creo que no hay presentación porque se la escribe a sus paisanos, son hebreos, lo conocen. Pero siempre les habló, ¿no? Siempre se presentaba y siempre decía, para que no quede duda que esta es mi carta, con mi puño y letra la escribo. En otras partes decía, ¿cómo se llamaba el que Timoteo, ¿no? El que le escribía las cartas, ¿no? Te las escribo a través de ellas. Pero en esta no aparece, ¿no? Probablemente sean los exiliados en Roma o en Palestina. Entonces, vamos a descubrir ahora por qué carta a los hebreos. ¿Qué significan los hebreos? ¿Qué significan los judíos? Lo vamos a ver más adelante, alguien nos lo va a explicar, ¿verdad? Pero yo veo en este capítulo esencialmente la presentación de Jesús como Dios, ¿verdad? Cuando habla de sus compañeros, sí, habla como hombre en la tierra, pero
que como si el Espíritu Santo estuviera hablando de Jesús como Dios. Y aquí nos dice, por ejemplo, en el versículo, en el 5, yo seré como padre y él será como mi hijo. ¿Quién habla? Dios, ¿verdad? Y luego, otra vez, introduce al primogénito al mundo. O sea, como si el mismo Padre lo entrega en el mundo, ¿no? ¿En qué momento lo entregó al mundo? Para que fuera visual en el bautismo. ¿Pero en qué momento lo entrega al mundo? Cuando pecaba. Cuando es la profecía, cuando dice la mujer, el simiente de la mujer va a ser tu enemigo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo le dice, vas a concebir en este momento, ¿no? Y tu nombre será Jesús, el Salvador del mundo. Vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 31. Ahí es con el verbo se hace carne. A ver si es el versículo 1, 31. Sí, a ver si cuando está hablando el ángel. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ahora, ¿qué dice? Concebirás. ¿Y qué significa concebir? ¿Cuándo es cuando se concibe? Cuando se da vida, ¿verdad? En ese momento hay vida. Cuando se une. Ahora. Y su nombre será Jesús. Entonces, ¿quién lo introduce? El Espíritu Santo. Y Dios es Espíritu, ¿verdad? Juan capítulo 4, cuando le dice, y busca adoradores que lo adoren en espíritu, en verdad, porque Dios es Espíritu. Entonces, en ese momento lo introduce a la tierra. Y ese es el misterio. ¿Cómo siendo Dios se introdujo Él mismo? Porque dice que Él mismo se entregó. Dice, yo seré por padre y Él será mi hijo. Y otra vez cuando introduce, adórenle todos los ángeles de Dios. De los ángeles, ¿qué es? Y aquí lo aclara. Son llama de fuego, ¿no? Son servidores. Más adelante dice que vienen a servir. ¿A quién? A los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Mas del Hijo dice, tu trono, ¿qué? Oh Dios, ¿cómo? Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién está hablando? El Espíritu de Dios, Dios mismo. Y del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Lo está haciendo al Hijo Dios? ¿O es el Hijo Dios? Es el Hijo Dios. Entonces, tu trono, oh Dios. Primero dice, mi hijo eres tú, y te introduje a los hombres. Y luego dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Por qué dice tu trono, oh Dios? ¿Qué está en el cielo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Esa es la Trinidad? ¿Aquí está hablando la Trinidad? Sí. En un solo Dios, ¿verdad? Y luego dice, ¿por qué como hombre entraste a ese nivel cuando Dios mismo te resucita? ¿Quién lo resucita? El Espíritu de Dios, Dios mismo. Y dice, cuando le dice a la mujer, espérame, no me toques a María, ¿eres tú, Señor Jesús? Cuando lo reconoce, le dice, no me toques, porque voy al Padre y regreso. ¿Cómo voy al Padre? Entra en la gloria de Dios, ¿no? En la presencia de Dios y se hace Dios mismo. Él es el mismo Dios. Como hombre, regresa a la casa del Padre como Dios. ¿Cómo sería eso? Como si fuera una nube, ¿no?
que vuelve a su esencia. Por eso dice que es substancial al Padre, vuelve a la esencia de ser Dios. Y entonces dice, más que tus compañeros, habla como Dios en la tierra, con óleo de alegría. ¿Por qué? Porque todos se acobardaron y Él se entregó a sí mismo. He hecho tu voluntad, consumado es, Señor. Qué momento glorioso cuando resucita. Resucitó, ¿por qué? Porque dice que aquí el versículo, cuando dice que fue justo, cuando fue justo, ahí, has amado la justicia ahí y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces, como hombre, ¿qué parte de hombre es Jesús? ¿Qué parte de hombre? La parte de María, ¿o no? Hijo de David. Viene David, por eso nos citaste el Salmo 2. En el Salmo 2, recuerden, lo vimos un sábado, ¿quién está hablando? Habla Dios, pero habla a través de David, ¿o no? David está componiendo el Salmo. Entonces, cuando le dice, te he engendrado hoy, la parte humana de Jesús, por eso la genealogía de Jesús se introduce en el rey David, en la simiente de David. ¿Qué significa la simiente? Viene de semen, ¿verdad? La semilla. Ahí se introduce la parte humana, por eso la gente en esos tiempos decían, Jesús, hijo de David. No hijo de José, hijo de David. Porque en la semilla de David venía la descendencia del rey, como hombre. Y luego vemos, fíjense, ¿me lees el 10, por favor, Laura? De Hebreos capítulo 10, 1, versículo 10. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿A quién le está hablando? A Jesús como Dios, ¿verdad? Porque antes de la fundación lo llevaste a Isaías, un salmo, donde Él fundó la tierra. Entonces, el capítulo 1 de Hebreos habla de la esencia de Jesús de Nazaret. ¿Quién es Dios? Y dice que todos perecerán, la tierra pasará, ¿pero qué? Lo único que no va a aparecer, ¿qué es? La palabra. Ni una jota ni una tilde pasará. ¿Y qué es la palabra? ¿O quién es la palabra? El verbo. Jesús, el verbo encarnado. Por eso decía Laura, qué privilegio. O sea, lo tenemos aquí. ¿Qué dijo Jesús de Él mismo? Escudriñen a los profetas y los salmos porque ellos hablan de mí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Leemos la palabra y el verbo se hace carne. Entonces, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿cuál es el siguiente paso? El verbo se hace carne. Yo lo acepto, pero no lo conozco. O sea, hasta ahí. Sé que me salvó. Pero tiene que hacerse carne en mi vida. ¿Sí, Silvia? En la carta de los Gálatas, vemos que Pablo les escribe a gentiles que se habían convertido al cristianismo y les dice que pronto se han apartado del verdadero evangelio y han adoptado otras cuestiones. Cuando nosotros recibimos a Cristo y empezamos a andar en su camino, algo de lo primero que tenemos que dejar es dejar todo lo demás, porque Jesucristo es suficiente y es superior a todo.
hacer remembranza a su origen, a lo primero, hebreos convertidos al cristianismo, pero que seguían con tendencias, decían, bueno, sí, aceptamos a Cristo, pero también seguimos adorando ángeles, o seguimos adorando, o sí Jesucristo, pero también a Virgen María, o Jesucristo, pero también San Antonio, ¿no? Entonces, cuando Él les hace ver que la superioridad de Cristo, yo creo que en esa época había algo de adoración a los ángeles, porque es mucho lo que habla y comparando, haciéndoles ver la superioridad de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando venimos a Cristo? Dejar toda creencia, todo lo anterior, porque Él es suficiente y es superior a todo. Así es. Ahora, ¿por qué regresan a lo que antes creían? Tradición. Porque es sutil el enemigo, ¿no? Es sutil. Y te va jalando, te va jalando, te va jalando otra vez. El sábado comentábamos cuántas personas regresan otra vez a lo que antes creían, aunque ya recibieron a Cristo. ¿Cuántos dicen? Se tambalean y se regresan. Si supiéramos, si hiciéramos un escáner de todos los que reciben a Cristo, pero que regresan, porque es bonito las tradiciones, ¿no? Un poco, la campana se oye muy bonito, cuando va uno caminando los domingos en la calle, ¡tling! Es un llamado muy hermoso, ¿ah? Y como que dice uno, qué bonito. Pero entonces, cuidado con eso, porque puede uno regresar. Vuelvo a sufrir dolores de parto, dice Pablo. Vuelvo a sufrir, ¿por qué? Porque habiendo dado a luz, regresan otra vez a lo mismo. Como si regresáramos a lo mismo. Y tan solo los del desierto que querían regresar. Querían regresar. Es una tendencia, ¿verdad? Es una tendencia otra vez a regresar. Entonces, cuidado, ¿no? Pastor, hace rato, ahorita nos llevas a Hebreos 7:27 y hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Pensando en los ding-dong de los domingos en las misas, dice en el 27, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, está hablando de Jesús, y en las misas hacen el sacrificio una y otra vez. Entonces eso no, o sea, hay que entenderlo para que sepamos que eso no es correcto. Ahora, en cuestión del credo es una confesión de fe, pero al finalizar esa confesión de fe dice que era una iglesia santa, católica y apostólica, o sea, echa por debajo todo lo que ya dijiste. Por eso decía Laura, nada más hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Sí? Pero es sutil, ¿o no? Es muy sutil y uno puede decir, no, pues está bien. Pues hay que, con Cristo, por eso es suficiente, lo comentaste. No hay otro. Es suficiente, no tenemos que buscar otra cosa. Con Cristo. Estoy enamorado de Él. Ahora, ¿cómo no desviarnos? La palabra. Porque todo va a pasar. Todo. Menos su palabra. Esto es lo que nos va a dar protección. Dice que serán muchos engañados, ¿eh? ¿Quiénes? Nosotros. Cuidado. Vemos casos como lo que está sucediendo, la luz del mundo, ¿no? O casos como en Hollywood, la ciencia, los cienciólogos, qué pláticas, qué templos tan hermosos, ¿no? La palabra. Si nosotros escudriñamos y nos enamoramos de su palabra y sus revelaciones, por eso Pablo decía, vayan a las revelaciones. Y hay revelación de la palabra, no seremos movidos. Pero si nos quedamos nada más con una bonita alabanza y un bonito fin de semana de adoración o una bonita palabra de fin de semana, somos susceptibles a que podamos ser engañados. ¿Sí? A mí ayer iba a la farmacia Gersa, pues tuve que estacionarme ahí por la iglesia de la Villita, ¿no? Y me bajo
Y me ven la gente y empiezan, ay, qué bueno que ya regresaste tú otra vez con nosotros. Y digo, no, vengo a la farmacia aquí a leer. Bueno, ya iba Ofelia con su velo, ¿no? Algo le redargulló, dijo, me lo quito. Bueno, ¿algún último comentario? Regresando al versículo 9, dice, es como si nos hiciera una invitación también a nosotros. Amado la justicia, aborrecer la maldad. Y dice que Dios lo ungió con óleo de alegría. Como que este mandamiento a Dios le produce alegría. Así es. Unge con ese óleo. Cuando, nos decía Laura, cuando entramos en Cristo, entonces hay un óleo de alegría y de justicia, ¿no? Entonces tú te sientes contento con lo haces. Antes querías otras cosas, anhelabas otras cosas, ahora con lo que haces te sientes feliz porque estás amando la justicia, ¿no? Lo que es justo. Y aborrecer la maldad, también hacer algo en contra de. Así es. Ya no te va a permitir pecar. Si tú permaneces en su palabra, ya no puedes pecar, ¿verdad? Y de los ángeles, ¿para qué nos dice Laura la palabra de Dios que están? Para ayudarnos. Híjole, ¿qué más quieres? Tienes un ejército alrededor tuyo. ¿Te va a ayudar el Señor? ¿Sí? ¿No? Dice que aderezas mesa delante de mis angustiadores. Yo estoy comiendo, feliz. Los que me quieren angustiar allá se están peleando por pelear. ¿Se acuerdan de Lot? Cuando los hombres de Sodoma quieren a los ángeles, y los ángeles meten a Lot, dice que lo introducen a su casa, porque ya le estaban haciendo violencia, ¿no? Lo estaban golpeando. Los ángeles lo guardan. Y los ángeles traen una ceguera al pueblo, que no encuentran la puerta. ¿Qué hicieron los ángeles? Defendieron la casa de Lot. O sea, todo el pueblo no podía encontrar la puerta. ¿No es un milagro sobrenatural? Y aún ciegos querían buscarla. La maldad, los angustiadores estaban ahí, pero no encontraban la puerta. No van a encontrar cómo lastimarte. ¿Por qué? Porque los ángeles están hechos para eso, para los que creemos en la salvación. ¿Qué más queremos? ¿Estamos del otro lado? Sí. Manda tus ángeles para que custodien. ¿Dónde? En el Salmo 91 dice, manda tus ángeles para que custodien. Así es. Entonces, manda a tus ángeles. Dios nos tiene en el hueco de su mano. Y sí, fíjate cómo oramos, Señor. Por favor, manda a tus ángeles que protejan a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros seres queridos, nuestra vida. ¿Y qué hace Dios? Ángeles, a chambear. Ahora, Pero Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, dijo, mi ángel irá sin tu presencia. Yo quiero que tú vayas. Es que Él estará. Por eso, cuando tú nombras a Jesús sobre todo nombre, acuérdense de estas, haces una asociación con Él. Sí, entras en sociedad, porque yo creo en ti. Y luego eso te da acceso a la presencia, al que puedas hablar con Él, que tengas la revelación en la palabra, que digas, esta palabra es para mí, Dios me la mandó. Cuando tienes ese acceso, a causa de que lo recibiste, entonces Dios te da autoridad. Y cuando te da autoridad, conoces el propósito de Dios en tu vida. Pues te va a dar una autoridad, pero vas a decir, ¿qué hago? No, vas a conocer la voluntad de Dios. Entonces, es un proceso. El proceso del cristianismo es un proceso en su vida. ¿Cuánto tiempo durará este proceso? Toda la vida. Toda la vida. Por eso muchos se apartan. ¿Por qué te apartas del cristianismo?
¿Por qué? Porque aquí hay que estar permanente en la... Fíjate cómo le llama a sus ángeles. Llamas de fuego. ¿Qué se necesita? Pasión. Esto es pasión. Si la pasión se acaba esto en tu vida. Si tú no te apasionas por la obra de Dios, si no tienes experiencias espirituales, te vas a enfriar y no vas a, te vas a alejar. También llamas que han quemado pensamientos de idolatría o idolatría como la que muchos habíamos crecido, ¿verdad? Imagínate. Todo lo que han quemado de nuestra vida. Qué fuerte. Toda la generación, tú en la casa se adoraba a alguien y de repente cambia la historia. Dice, somos mudados para otro ser. Cambiamos nuestra vida, ¿no? Aquí lo que me llamó la atención en el 7, que dice que los ángeles son sus ministros. Y me recordé una chica que conocemos, tiene una página en Facebook y hace así una transmisión en vivo y tiene muchos. Y así ponen, no, pues mi nombre es tal, tengo tantos años. Entonces le empieza a decir, no, es que tu ángel es tal. Y me dice que es. ¿Cómo se llega también a una idolatría de ángeles? Pero tomándolo, es que los ángeles sí, no. Y aquí nos los está diciendo, claro, son los ministros de, o sea, no trabajan por cuenta propia. ¿No? Y en eso hay que tener mucho cuidado porque podemos caer en una palabra y ya nos llevó. En Juan dice, soy consiervo tuyo, o sea, soy igual que tú. O sea, es igual. A lo mejor ellos están, no sé, tienen su visión es mayor a la que de nosotros. Nosotros hay cosas que no podemos ver y no entendemos. Pero somos iguales en esencia, somos iguales. Y por otro lado también hay una parte cuando Jesús, un romano le dice, mi siervo está enfermo, pero no es necesario que vayas, solamente dilo y sanará, porque yo así como mando a personas, yo sé que tú también. Entonces realmente cuando nosotros podemos pedirle, yo siento que es muy atrevido decirle, manda a tus ángeles, porque decide si manda a los ángeles o va él mismo, es él. Es él. O sea, no sé, es algo que es algo personal. Dice que el hombre, ¿quién me puede buscar ahí? Que el hombre va a juzgar a los mismos ángeles. El hombre va a juzgar a los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿En qué nivel nos pone? ¿Por qué nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Porque somos hijos de Dios. ¿Verdad? Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Por eso, Jesús nos adoptó como sus hermanitos. entonces, la clave en la tierra, el pleito son las almas. El diablo las quiere y le pertenecen al Señor. El diablo las quiere y le pertenece al Señor. Por eso anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a que se descuide. Nosotros le pertenecemos al Señor. Y nosotros tenemos autoridad. No nos dio la autoridad. Id, dice, y aún hasta los demonios se nos sujetan. Entonces, ¿qué es lo que, cuando regresan los 70, qué autoridad nos dio Dios? Más que los ángeles. Pero hay que tomarla. ¿Y la autoridad está en dónde? En el nombre del Señor Jesús. Está en 1 Corintios 6:3 dice así: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Qué nivel nos da Dios? Superior. Pero necesitamos creerle a Dios. ¿Y por qué Dios nos da ese nivel? Por la palabra. Si la palabra se hace carne en nuestra vida, entonces nos da ese nivel. Es que la palabra nos hace estar en Él. El verbo, que es Cristo, por el poder de su palabra, está en nosotros. Ya no hablo lo que yo quiero, sino lo que Dios me envía a hablar. Ya no soy yo, mas Cristo en mí. Entonces,
¿Es un proceso largo? Sí. ¿Perdón? ¿Alguien más? En Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Ahora, algo muy importante que dijo Elsa. ¿Por qué Moisés Dios le dice, mi ángel irá contigo? No, yo quiero que tú vayas conmigo. ¿Por qué? Moisés sí sabía esa... Porque a mí no me interesa ir a los ángeles, me interesas tú. ¿Te fijas el nivel? Y entonces cuando yo digo, es que no, yo te quiero a ti, entramos en otro nivel, entonces ese nivel nos hace juzgar a los ángeles. ¿Qué han hecho? O sea, conmigo. No, yo te quiero a ti. Ese es el nivel máximo de intimidad, ¿no? ¿Y qué pensarías el Señor cuando le dijo, yo te quiero a ti? ¿Qué dirías? Sí me quiero. Llegaste a otro nivel, ¿verdad? Pues hay que buscar eso. ¿Cómo lograrlo? Con la palabra. La palabra. Que se haga carne en nuestra vida. Que vivamos el cristianismo. ¿Esta es una forma de vida? Sí. Y tienes que entenderlo, tenemos que entenderlo. Pero que en el mundo se mueve así, siempre yo tengo una forma de vida diferente. Esto es como la joven que se guarda para el esposo, ¿no? Es una forma de vida diferente. Una vez aquí una joven dijo que fue criticada porque en su escuela dijeron, ¿quién se ha guardado, no? Y dijo, nada más ella. Y todos la juzgaron. Es su forma de vida diferente. ¿Quién está haciendo lo correcto? Ahora, el cristiano así es nuestra forma de vida. La Biblia lo dice, serán juzgados y criticados, sí, pero hemos decidido tomar esta forma de vida y tenemos que entrarle. Amén. Fíjate, es el capítulo 1, ya se puso interesante. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Espíritu Santo, te pedimos que en este tiempo sea revelada tu palabra en cada uno de nosotros. Bendice a los que se preparan, Padre, y revélales. Llévanos a otro nivel espiritual. Queremos entender cada letra que está escrita en tu palabra y hacerla nuestra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.